días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Bueno, pues hoy nos vamos a dedicar al cuidado exterior de nuestro vehículo. ¿Y qué vamos a hacerle? Pues vamos a darle cera de Cornuba. Como podéis observar, tenemos esta cera que hemos comprado. Yo lo he usado también varias veces en otros de mis vehículos y la verdad es que da muy buenos resultados. Así que vamos a ver cómo se aplica, cuánto hay que esperar y qué resultados da. Lo que sí que tenemos que hacer primero es lavar nuestro vehículo, porque como podéis observar está bastante sucio. Y para dar esta cera el coche tiene que estar limpio. Así que vamos a ello. Ya tenemos nuestro vehículo limpio, ahora vamos a secarlo. Bueno, pues ya con nuestro vehículo limpio y seco, vamos a hacer lo que decía el maestro Miyagi: dar cera y pulir cera. Así que, como podéis ver, aquí tenemos nuestro bote. No es una cera líquida, es una cera que está dura. Vamos a tener que usar nuestro disco y vamos a untarlo y vamos a esparcirlo en círculos por la chapa de nuestro vehículo y vamos a dejar que se seque unos 10 minutillos. Cuando se haya secado y esté un poco más dura, vamos a coger nuestro trapo de microfibras y vamos a ir quitando los restos de cera y vamos a ir sacando brillo. Así que vamos a ello. Pues cogemos el disco, untamos bien de nuestra cera y, como os he dicho, vamos a ir dándole en círculos. Y este proceso lo vamos a realizar en todo nuestro vehículo. Lo que sí que vamos a hacer es dejar nuestra aleta de aquí sin dar cera, para que luego veáis el contraste de una zona a la que hemos aplicado cera a la que no tiene cera. Bueno, pues como podéis observar, le hemos dado cera a todo el coche, excepto a nuestra aleta, que como podéis ver la hemos dejado sin dar cera. Y ahora vamos a esperar 10 minutillos a que se seque, que se ponga un poco más dura, y entonces ya la retiraremos. Lo que sí que, bueno, mientras que se seca, quería comentaros que yo he usado esta cera durante varios años ya en mis anteriores vehículos y la verdad es que da muy buenos resultados. Es una cera que nos va a durar más o menos unos 3 o 4 meses, la cera de Cornuba, ¿vale? Otro tipo de cera sintética sí que nos puede durar más tiempo, pero este tipo de cera que le estamos aplicando sí que dura un poco menos, pero da muchos mejores resultados. Bueno, pues ya han pasado 10 minutos, así que vamos a ir retirando nuestra cera con este trapo de microfibras. Vamos a ir retirándolo y así vamos a ir sacando el brillo a nuestro coche. Bueno, pues como veis, vamos retirando ya lo que es la cera, ya va saliendo el brillo. Lo que sí que nosotros le vamos a dar 2 capas. Si vuestra pintura está muy bien, podéis darle solamente una capa. Y si vuestra pintura está muy mal, podéis dar hasta 3 capas seguidas, ¿vale? Dejando entre capa y capa unos 20 minutos. Pues ya podéis ver, esta simplemente es la primera capa que le estamos dando y que ahora estamos retirando y como veis ya tiene mucho mejor brillo. Bueno, mientras Marcos va retirando la cera, yo voy a dar la segunda capa. Bueno, pues una vez encerado el coche por segunda vez, que ya lo ha hecho Rose, ya hemos dejado secar otros 10 minutillos, así que vamos a retirarlo otra vez empezando por el capó. Bueno, pues ya hemos dado las 2 capas y las hemos retirado. La verdad es que a lo mejor con la cámara no se puede apreciar el resultado, pero en persona sí que se nota. Las zonas en las que le hemos dado la cera quedan mucho más brillante y, por ejemplo, en nuestra aleta que no le hemos dado cera, pues queda mucho más apagado el color. Y no solamente va a dar brillo a nuestro color, sino que esta cera nos va a proteger de los rayos ultravioleta del sol y también de agentes externos como la contaminación.
Bueno, pues como veis, nuestro coche ha quedado bastante bien después de darle la cera. Otro trabajo hecho por Marcos and Rose. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!